Levante la mano todo el que algún día fue a una fiesta, lo colocaron a escoger y escogió mal. No, no, levante la mano. Que pastor, le eché mano a lo que no era, escogí lo peor. Eso genera cierta frustración, aburrimiento, y más si lo que usted dejó de escoger pues era lo mejor, ¿verdad? Pero hay gente que no escoge mal a veces. Hay gente que escoge mal siempre. Por lo tanto, sus malas elecciones en la vida se transformaron en una vida frustrada, en una vida estancada, en una vida difícil, en una vida sin resultados. Y el Señor puso una palabra para predicar en esta mañana en mi corazón, y la hemos titulado de la siguiente manera. Escúchala, ahí va. No sigas escogiendo mal. ¿Cuántos pueden leer el título fuerte a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Voltéese con el que está a su lado, mírelo a los ojos y dígale: no sigas escogiendo mal. No sigas escogiendo mal. Yo creo que todos necesitamos y anhelamos un cambio. Yo creo que cuando cruzamos ciertas fronteras y ciertas instancias de la vida, nos proponemos a cambiar, a mejorar, a crecer, a avanzar. Es parte del buen vivir. Y más en fechas como esta, donde acabamos de cruzar el 2023, se terminó, ahora estamos en el 2024. ¿Qué hace que estaban las campanas de la iglesia sonando y ya hoy es 14? Va el tiempo volando. Pero lo que te quiero decir es esto: si quieres tener un mejor año, tendrás que escoger mejor tus decisiones. Y hoy te voy a mostrar por la palabra, con el Génesis, el origen, el inicio, un patrón que es profundamente repetitivo, y que mientras no lo analicemos, lo observemos y tengamos el cuidado del mismo, tendremos el riesgo de seguir tomando malas decisiones. Así que hoy te voy a mostrar por la palabra cómo lograr escoger bien en lugar de seguir escogiendo mal. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículos 8 al 9, y luego leeré del 15 al 16 del mismo capítulo lo siguiente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Míreme a los ojos. ¿Cuántos árboles puso en el centro? Otra vez, ¿cuántos puso en el centro? Bien, para efectos de que no se nos olvide, todo el mundo levante la mano derecha, por favor, bien arriba. Si no se echó de sobrante, me la pone hasta aquí, por favor. Mano derecha bien arriba, diga árbol de la vida. Fuerte, diga árbol de la vida. Ahora levante la izquierda, diga árbol del conocimiento del bien y del mal. Muy bien, habían dos árboles en el centro del huerto del Edén. Ahora sigamos, versículo número 15, dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín para que se ocupara de él y lo cuidara, lo custodiara, perdón. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de ese fruto, sin duda morirás. Amén y amén. Creo que hasta el más nuevo, hasta el más la persona que más desconozca del evangelio, de la palabra, algún día escuchó la historia de Adán y Eva, el huerto. Dios los planta en este lugar, les dice: no pueden comer del fruto. Eva rápidamente va, se deja seducir por la serpiente, termina comiendo el fruto, le da de comer a Adán y arranca el problema que todos nosotros conocemos. Pero mi invitación en esta mañana es para que vayamos por la misma historia conocida, pero un poco más despacio. Porque es que en esta historia hay principios, y esos principios son los que me voy a esforzar en los próximos minutos por mostrarte y presentarte,
Porque si algo quiere Dios, no es que esta historia se repita, sino que esta historia pare y podamos nosotros continuar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Es que yo sé que hay gente aquí sentada que dice: pastor, yo estoy cansado, estoy cansada, no puedo más con esta vida que he estado viviendo por mis propios errores. Pero hoy, en el nombre de Jesús, la palabra, la Biblia nos va a dar la respuesta. ¿Alguien está listo para recibirlo? Dele un codazo al que tiene a su lado y dígale: déjeme escuchar la prédica tranquilo. Aquí es donde necesito que no empiece a decirle: vea, ahí le hablan, esto es para usted. Déjelo que escuche. ¿Alguien me dice amén? Concentrado. Voy a mostrarle 3 principios que, si usted los pone en práctica, va a poder escoger mejor. ¿Está listo? Mano derecha diga primero. Otra vez, ¿qué? Póngamelo ahí. Identifica los límites de la obediencia. Si usted quiere escoger mejor, es lo primero que debe hacer: identificar los límites de la obediencia. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17. Dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de su fruto, sin duda morirás. Míreme aquí a los ojos. ¿Qué hace Dios? Le planta en el huerto. En el huerto habían toda clase de árboles. Míreme aquí. ¿Y qué le dice Dios? Disfrute todo esto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabe qué es esto? Que Dios, en medio de la bendición, pone una restricción. Yo quiero que alguien escuche lo que le estoy diciendo. ¿Qué son los límites? Los límites son las fronteras que Dios traza en la vida, en donde dice: te permito hacer todo esto excepto lo que está aquí. Yo no sé si me estoy explicando con la suficiente claridad. Hay muchas personas que no han podido cambiar porque no han aprendido a reconocer hasta dónde pueden llegar y a dónde no pueden entrar. Estoy siendo claro con lo que le estoy explicando. Diga conmigo: Dios pone. Fuerte, diga: Dios pone límites. Entonces hay gente que dice: ay, pastor, es que Dios me quiere tener cohibido. Cuando Dios pone límites, no es para tenerte cohibido. Cuando Dios pone límites, es para tenerte protegido, porque Dios sabe que si lo cruzas, vas a quedar expuesto. Hoy mi suegra está cumpliendo años y recordé un episodio en la vida importante. Por lo menos para mí fue importante. Era mi primera vez viajando en carretera. Entonces estábamos con mi cuñado, el esposo de mi cuñada. Él es mexicano. Él iba, yo iba, y teníamos un paquete en el carro. Mi suegra. La teníamos que llevar hasta Medellín. Entonces mi cuñado me dice: ¿quiere manejar, chino? Yo nunca había manejado en carretera. Le dije que sí. Me subí en el carro, lo prendí, me puse mi cinturón. Estaba ansioso, era mi primera vez manejando, y hasta Medellín, y con mi suegra. Entonces yo iba ahí en el carro, y yo iba entre 80 y 100. El límite en ese momento eran 100. Iba ahí. De repente yo lanzo la siguiente pregunta y le digo a mi cuñado: hey, chino, ¿voy bien ahí? Y me dice: pues dele un poquito más rápido. Y yo aceleré y subí, pasé el límite de 100, llegué como hasta 110 más o menos. Cuando de repente, en la carretera, en una curva, habían unos policías con un radar así apuntando. ¡Práquete! Yo dije: hay poder en la sangre de Cristo. Uno hasta ahora no es descarado. Hazme invisible. ¿Cuál invisible? Tiene que respetar los límites. Claro, me pararon, la policía me paró y me dice: ¿usted sabe por qué lo estoy parando? Y yo le dije y bueno, para resumirle el cuento, me dice: ¿usted a qué se dedica? Yo le dije: yo soy cristiano. El policía me dijo: yo también. Le dije: póngase comparendo, hermano, y nada que hacer. Un espíritu en el carro me dijo: páguele 50. Gracias a Dios esa voz quedó sorda, y yo dejé que me hicieran mi comparendo y me hice mi parte. Pero eso no fue lo peor. ¿Sabe qué fue lo peor? Escuchar a esa señora alegar todo el camino. ¿Usted para qué le hizo caso al otro? Usted venía bien, no sea imprudente, no le hubiera pasado. Y es que tiene la razón, porque cuando usted llega al límite, usted dentro del límite está protegido. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Cuando estás dentro del límite puedes estar tranquilo, pero hay gente aquí que Dios le trazó límites y se los están cruzando sin ningún problema.
Están venciéndolo sin ninguna dificultad. Están transgrediendo lo que Dios un día le dijo no lo hagan. Y el problema es que el que transgrede el límite queda expuesto a vivir los peores problemas de su vida. El que transgrede el límite queda expuesto a que el enemigo lo tumbe de donde está. Pastor, pero el enemigo no ha hecho nada. No se confíe, porque hay gente que ya sabe lo que significa cruzar esta línea. Y dice: pastor, cuando crucé esta línea dañé mi hogar. Cuando crucé esta línea dañé mi familia. Cuando crucé esta línea dañé mi ministerio. Cuando crucé esta línea dañé mi vida económica. Perdí, hice cosas que no debía hacer. Pero hoy en el nombre de Jesús te digo: vuelve a identificarlos y regresa al lugar donde Dios te plantó. Es que Dios no le dijo vas a vivir mal. Dios le dijo vas a vivir bien si disfrutas lo que te di. El límite te lo tracé no para decirte qué tan malo soy, sino para probarte la obediencia. Me pasó algo. Por la misericordia de Dios y por la mentoría de mi pastor, pues en los últimos 2 años de mi vida he estado viajando mucho a llevar la palabra a otros lugares. Entonces ya me volví magister en vuelos. Me han dejado 2 aviones, me han cobrado más peso en la maleta del que debería llevar. Ya yo tengo maestría. Entonces soy muy cuidadoso cada vez que voy a viajar. Calculo bien el peso, llego temprano al aeropuerto para que no me deje el avión como ya me ha dejado en unas ocasiones. Y era un día de un vuelo. Normalmente cuando yo salgo en mi maleta de carry-on, llevo libros. Y iba yo en el control del aeropuerto. Cuando me destapan la maleta, el muchacho que está haciendo el control mira el libro, me mira a mí, y me dice: ¿usted es el autor de este libro? Le dije: sí, señor. Él llama en el radio y me dice: espérese un momento. Luego toman la maleta y la meten en una habitación que está cerca del control. Hermano, a mí se me bajó la presión. Yo dije: padre, ¿y ahora qué? Voy a salir en el cubo. Pastor cristiano. ¿Qué voy a hacer? Estaba yo asustado. Cuando va llegando la supervisora, entra con un radio seria, cierra la puerta y me dice: Pastor Juan Pablo, yo quería tomarme una foto con usted. Y yo le digo: ¿usted por qué hace eso? Era el miedo que tengo yo aquí. Me hubiera dicho: no, pastor, es que afuera no la podemos tomar. Yo salí en la foto con la mitad de la cara sonriendo y con la mitad asustado. Porque yo dije: ¿qué es eso? Yo estoy respetando los límites. Y es que aquí viene algo: el que respeta los límites, a veces vendrán campanazos de problemas, pero mientras que esté dentro de lo que Dios te mandó a hacer, puedes estar seguro que el que está haciendo lo correcto será defendido por Jehová de los ejércitos. El que está haciendo lo correcto tendrá la protección de Dios. Alguien dígame amén. Es que vas a perder ese negocio si haces lo correcto. A ti te van a pedir que cruces el límite, pero ¿sabes qué es estar dentro del límite? Te voy a decir cómo se llama estar aquí. Estar aquí se llama estar consagrado. Estar aquí se llama decirle: Dios, voy a hacer tu voluntad. Aunque el enemigo me esté seduciendo, aunque me esté diciendo que acá voy a estar mejor, yo prefiero quedarme donde Dios me plantó. El que está consagrado, hay puertas que se le van a cerrar, pero como lo aprendíamos en estos días por nuestro pastor, si se cierra una puerta por hacer lo correcto, Jehová te abre 10 por honrarlo y bendecirlo. Haz las cosas bien y vas a ver su mano de poder y de bendición. Si alguien me está entendiendo, gríteme amén en esta mañana. No cruces tus límites. No los cruces. Apareció un novio, ajá, y él me está diciendo que cruce. Cruce, para que vea que será cuestión de tiempo antes de que el enemigo le desbarate lo que usted está feliz construyendo aquí. Así no diga amén. Así es. Manténgase en donde Dios lo plantó y usted estará seguro. Ahora quiero mostrarle el segundo consejo, y es este. Pongámoslo por favor. No creas las mentiras de la tentación. Aquí es donde necesito que lea la pantalla y lea fuerte. 1, 2, 3. No creas las mentiras de la tentación. Vamos a la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Génesis 3, versículo 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del fruto? Como siempre el diablo exagerando todo. ¿Qué les había dicho Dios? Coman todo, excepto uno. ¿Y qué dice el diablo? Dios te prohibió todo. No.
que nada. Eva, que en ese momento tenía claro el límite, se lo dice. Mira, versículo 2: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, o de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que ella tomó de su fruto y comió. ¿Y qué más hizo? Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Amén y amén. Míreme aquí. ¿Recuerda la frase con la que Satanás irrumpe la instrucción de Dios? Le dice: no es cierto. Y es que esa es su principal tarea hasta el día de hoy. Que cuando alguien se enfoca a hacer lo correcto y le aparece una oportunidad indebida y sabe que ese indebido le va a causar un problema, el enemigo siempre viene a decirte: no es cierto, no hay problema. Fornica, no pasa nada. Adultera, no pasa nada. Que vas a perder tu hogar, eso no es cierto. No, es que yo no puedo hacer este negocio con trampa porque, pastor, me puedo meter en un problema con la ley. ¿Y qué le dice la tentación? Deje de ser tan exagerado, hágale que no va a pasar nada. Y hay gente aquí que está engañada porque están felices caminando por estas zonas, creyendo que estas zonas son su lugar de bendición. Este no es tu lugar de bendición. Este se va a transformar en el lugar de tu tragedia si no aprendes a reconocer la verdadera instrucción de Dios. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Pero hay gente que no solamente se deja engañar por los criterios de otros, también se deja engañar por los criterios de varios. ¿Cómo así, pastor? Son influenciables. Hay gente que va para donde van las masas. Por ejemplo, cuando usted llega a una ciudad y quiere ir a comer a un restaurante que no conoce, ¿a cuál se mete? A donde hay más gente. Porque usted dice: si eso está lleno, es porque es rico. Amén o no amén. Difícilmente uno se mete a un restaurante pelado y le va bien. A veces pasa. Pero nosotros solemos dejar que nuestras decisiones se estructuren en lo que mucha gente hace. Y fue el caso de Adán. Como Eva comió, pues yo también voy a comer. Y es que uno solo es distinto cuando está acompañado. Y si está mal acompañado es peor. Me acordaba mientras preparaba este punto de un día que yo estaba yendo a la universidad y me subí en la legendaria buseta Villanueva Belén. A ver, levante la mano todos los que se acuerdan que les tengo que dar una noticia. Levante la mano los que se acuerdan de esa buseta. Están viejos. Y si usted no conoce eso, está todavía muy pelado. Villanueva. Las Villanuevas bucetas, cuando uno se subía, aquí en la parte de arriba tenían como una caja, un cajón. Yo me subí a la buseta, iba con varios compañeros y el Señor siempre me ha permitido gozar de cierta estatura. Yo me subí con unas ganas y le di un cabezazo a eso. ¡Bum! Y empezaron mis amigos: ¡sóbese! Ya sabe qué hice yo, me sobé. Yo dije: ay. Me sobé, porque iba acompañado. Pero también me acordé un día en el que me monté en otra todavía más legendaria, Ermita 2N10. Eso sí era adrenalina. ¿Se acuerdan cuando una ermita perseguía a la otra? Uno decía: padre, va a llegar más rápido. Un día me subí en una de esas. Cuando yo me voy subiendo, yo me agaché, yo no había visto un poste, un tubo de los que se agarran, hermano, y me di un paquete. Como iba solo, yo escuché que la gente hizo. Otra señora me miraba así. Yo sentía que la frente estaba así, pero hermano, ni loco me iba a sobar. Yo tragué entero y caminé así. Me senté en la parte de atrás de esa buseta y yo dije: me voy a sobar con la ventana porque ante todo el caché. Y yo me sobé así en el vidrio, hermano. Después me quise peinar y me peiné con los dedos. Yo dije, porque es que uno acompañado es más valiente que solo.
¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hay gente que está dejándose engañar, porque es que todos sus amigos están haciendo eso, es que todos están yendo hacia la misma ruta, es que todos lo están haciendo y yo también lo voy a hacer. Hoy te voy a decir algo, mírame a los ojos y escúchame. El pecado es pecado, así lo haga medio mundo. Dios te llamó a ti a entender que la tentación no tiene por qué engañarte, la tentación no tiene por qué cambiar tu manera de pensar. Deja de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo que es malo y lo que es bueno en el nombre de Jesús. Y mientras no tengas claro eso, vas a seguir tomando decisiones equivocadas. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. No te dejes engañar. La tentación te va a engañar. Tú, si haces este negocio con trampa, ganas dinero y luego tú lo arreglas. No te dejes engañar. Hay personas que cayeron en esa trampa y hoy están viviendo las consecuencias del engaño. ¿Y sabe cuál es el problema? Que Satanás sabrá cómo engañarte. Así están. Satanás sabrá cómo engañarte. Él va a lograr que tú veas lo malo bueno. No te dejes engañar. Mira, hay un versículo que a mí me llama profundamente la atención y está en Deuteronomio. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés. Y mientras que tú no entiendas el patrón en el que Moisés escribe el Pentateuco, te va a costar trabajo entender los primeros libros de la Biblia. Moisés usa algo que se llaman paralelismos. Repite esa palabra fuerte, 1, 2, 3. Estos paralelos nos presentan un camino y otro camino, y todo el tiempo lo está haciendo, todo el tiempo lo hace. De hecho, Deuteronomio es el único libro de los 5 que no fue escrito, fue hablado, porque fue un discurso de Moisés. Moisés llega al monte Nebo, la frontera con la tierra prometida, está a punto de morir. Él tenía que subir al monte, ver la tierra y morir. Ese era el plan de Dios. Pero antes de hacerlo, se reúne con todo el pueblo, todos los que habían nacido en medio del desierto, y les empieza a dar instrucciones. Y por eso les empieza a contar todo lo que pasó. Y usted en Deuteronomio escucha historias que ya había escuchado en otros libros. Y no solo esto, sino que él empieza a ser muy repetitivo y repetitivo. Claro, no está escribiendo, está hablando. Pero dentro de todo lo que dice, me encanta lo que dijo el versículo del capítulo 30 que quiero que leamos. Versículo 19. Deuteronomio 30, 19. Dice así: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Moisés les dice: ustedes tienen 2 caminos a la larga, pero escojan la vida. Escojan la bendición, escojan lo correcto, porque si escoges lo correcto te va a ir bien y le va a ir bien a toda su familia. Uno de los versículos más famosos, de hecho es el lema de nosotros para este 2024 en nuestra iglesia, es este: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sabe cuándo lo dijo Josué? Lo dijo así, dijo: allá ustedes a quién van a servir. Si a los dioses de los amorreos, a los dioses, a todos esos feos que estaban aquí, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Es decir, esta promesa está anticipada de una opción. Ustedes tienen muchas opciones, pero dentro de mi casa yo escogí servir y agradar al Señor. Yo quiero que alguien me entienda en esta preciosa mañana. Deja de escoger mal y vuelve a escoger la vida, honrar y agradar a Dios, y vas a ver la bendición de Dios para este año. Si alguien me está entendiendo, levante la mano derecha y gríteme un fuerte amén, por favor. Pero mira el engaño. El capítulo 28 de Deuteronomio, Moisés se fajó diciendo: ¿qué pasa cuando usted obedece y qué pasa cuando desobedece? Entonces aparecen 2 cosas. Si pudieran colocarme la imagen, por favor. Por un lado están las bendiciones de la obediencia, y por otro lado están las maldiciones de la desobediencia. ¿Cuál es el engaño en el que muchos están? Es este: están en desobediencia, pero creen que van a disfrutar las bendiciones de la obediencia. No se engañe. Si usted está haciendo algo que usted sabe que no está bien, si usted está haciendo algo que usted sabe que está transgrediendo los límites que Dios le dio, no se engañe.
Porque eso es lo que el enemigo quiere. No te va a pasar nada, no te va a suceder nada. Es que Dios es muy malo. La pregunta es, ¿realmente Dios era malo? Cuando Dios les dijo, disfruten todo esto, excepto esto. El problema es que hay gente que está cegada y no quiere soltar el pecado que un día se le atravesó en el camino. Pero hoy Dios te trajo a su casa, te conectó con esta palabra para decirte, llegó tu hora de soltar lo que está mal. Llegó tu hora de volverte a enfocar en lo que Dios te dio. Si quieres bendiciones, camina en obediencia. Y si quieres tragedias, pues sigue en tu desobediencia. Y yo no estoy bravo, yo predico así, pero tengo que sacudirte en el nombre de Jesús. Y yo quiero que alguien se levante y diga, por mi familia, por mi vida, por Cristo, voy a hacer las cosas bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien tiene que alabarlo en esta preciosa y hermosa mañana. La tentación te va a engañar. La tentación te va a seducir. La tentación va a trabajar para que tú te sientas cómodo en el lugar que no podías pisar. La tentación va a trabajar para que tú te sientas a gusto en el lugar que Dios te demarcó y te dijo, ahí no entres. La única forma de vencer el engaño de la tentación es cimentándote en la verdad de la instrucción de Dios. Míreme a los ojos y escuche esto. No ponga un sí donde Dios dijo no. No digas acepto a lo que Dios te prohibió. Si Dios te marcó un límite, no es para que te vaya mal, es para que te vaya bien. Porque tu actitud de obedecer es la que Dios bendice. Y dice, eso era lo que quería ver, hijo. Señor, ¿y por qué Dios, sabiendo que uno iba a embarrarla, le pone el árbol en el huerto? ¿Sabe para qué? Para que cuando usted tenga todas las opciones, en lugar de concentrarse en lo malo, se concentre en lo bueno. ¿Qué dice la Biblia? Que tenían toda clase de árboles, pero el enemigo los supo seducir y los supo arrastrar hacia ese lugar. Quiero que alguien en este momento pueda decir, no voy a dejar que el enemigo me siga seduciendo. No voy a dejar que el enemigo me siga secuestrando. No voy a dejar que el enemigo me siga engañando. Hoy voy a caminar en la verdad de Dios para mi vida. Alguien dice amén conmigo en esta preciosa mañana. Alabe a Jesucristo, porque este es el día en el que Dios abre tus ojos para que vuelvas a hacer lo correcto. Ahora, quiero mostrarte lo tercero que deberíamos hacer para escoger bien. Y es esto. Ahí va a aparecer en la pantalla. Hay una mejor parte para ti. ¿Cuántos dicen amén? Hay una mejor parte para ti. ¿Qué significa esto, pastor? Resulta que cuando Dios los pone en el huerto, ya se lo decía, el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía un efecto. Diga conmigo, efecto. ¿Cuál era el efecto de este árbol? La Biblia dice que si ellos lo comían, sus ojos se iban a abrir e iban a morir, morirían. La razón es esta. Antes del árbol del conocimiento del bien y del mal, el que decía lo que estaba bien y lo que estaba mal era el Señor. Pero después de comer el árbol, ahora el hombre entra en algo llamado relativismo, que es el problema que nos persigue hasta el día de hoy. Entonces ya no necesito que Dios me diga qué hacer y qué no hacer. Yo lo decido. Yo escojo si eso es bueno o si eso es malo. Eso pasa después de este árbol, después de que lo comen. Ahora, le estoy diciendo que Dios tenía una mejor parte. ¿Por qué razón? ¿Recuerda que hace un ratito le pedí que levantara las dos manos? Y le pedí que las levantara para que mencionara dos árboles. Volvamos al ejercicio del principio. Mano derecha diga árbol de la vida. Fuerte diga árbol de la vida. Ahora diga árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues imagínense, mis hermanos, que así como el árbol del conocimiento del bien y del mal tenía un efecto, el árbol de la vida también. Y la Biblia dice que hacía. Vamos a la palabra. Génesis capítulo número 3, versículos 22 al 23. Dice la palabra del Señor. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado.
el árbol del conocimiento del bien y del mal, el prohibido, les iba a causar un daño. Pero el árbol de la vida, el permitido, porque Dios no se lo restringe, les iba a dar eternidad. Pero ¿sabe cuál es el problema del que escoge mal? Que cambia los tesoros de Dios por la basura del diablo. Cambia la alegría de disfrutar sus hijos, su esposa y su hogar por una aventura pasajera. Cambia la alegría de construir una empresa íntegra, intachable, con buenos manejos financieros, por una empresa tramposa que hace cosas indebidas, que está ahí conteniendo para que nadie se dé cuenta. Escúcheme, hay más bendición en escoger la mejor parte de Dios que en seguir escogiendo el pecado que Satanás te está ofreciendo. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta preciosa mañana, pero hoy vine a decirte: Dios reservó algo mejor y algo maravilloso para ti. Escógelo. ¿Sabían ustedes que el árbol de la vida desaparece en la Biblia? Es la última vez que se menciona en el Antiguo Testamento. Y de hecho tienes que leerte toda la Biblia para volverlo a encontrar. ¿Sabe dónde aparece? Aparece en Apocalipsis. Jesús le está mandando un mensaje a la iglesia de Éfeso. Y cuando Jesús dirige sus palabras a esta iglesia, les dice: yo he visto sus buenas obras. He visto que ustedes son pacientes. He visto que se esfuerzan por hacer las cosas bien. He visto que se han mantenido incluso y no han caído en las prácticas, en las ideas de otros movimientos. Pero tengo algo contra ustedes, y es que dejaron su primer amor. Es la misma iglesia a la que el Señor Jesús le dice: ustedes no me aman como antes. Y me fascina lo que dice Nueva Traducción Viviente, que dice: ustedes no se aman entre ustedes, ni me aman a mí como al principio. ¿Y sabe qué dice el Señor? Por tanto, vuelve ahora a las primeras obras. Levántate del lugar donde caíste, dice el Señor. Pero mire la promesa para esta iglesia. Ahí está escrita en la palabra, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Jesús promete lo siguiente: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol que desapareció en el Génesis, Jesús lo volvió a presentar. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo en esta preciosa mañana. Es como si el plan original que se había dañado en Cristo se restaura. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que llegó a la iglesia y sabe perfectamente las consecuencias de estar aquí. Hay gente que llegó hoy al templo, que está viendo esta palabra y conoce a la perfección todo lo que pueden perder por cruzar esta línea, por transgredir el límite que un día Dios les puso. Pero Cristo, mi Cristo restaura. Mi Cristo es el único que puede dar nuevas oportunidades. Por eso Él viene y dice: el que venciere, el que vuelva a hacer lo correcto, el que vuelva a hacer lo debido, el que vuelva a hacer lo que a mí me agrada, el que vuelva a amarme, porque tu consagración se trata de cuánto amas y obedeces al Señor. El que vuelva a hacerlo, yo le daré para que coma de ese fruto que un día el pecado le arrebató. ¿Sabes cuál es tu mejor parte? Dejar de poner tu mirada en lo prohibido y mirar lo que Dios te permitió y dar lo mejor de ti en el terreno donde Dios te ha plantado. Pastor, a veces me dan unas ganas de cambiar a mi esposa. Mejor disfrútela. Pastor, ¿cómo hago? Disfrútela. En lugar de estarse gastando dinero con mujeres de la calle, gásteselo con su esposa. ¡Qué silencio! No sea tacaño, dígame. Gásteselo con ella. Dele para que se arregle sus uñas y se ponga linda. Pastor, esa mujer me acaricia y me raya. Pues arregle, dele para el manicure. Disfrútela. Disfruta a esos hijos, disfruta la familia que Dios te dio. Hay hombres que están tratando de mantener otras familias y descuidando la propia que tienen.
crees que eso es bendición. Eso no es bendición. No cambies lo que Dios te dio por lo que el enemigo te está ofreciendo. Cuando Dios te puso esta restricción, no era para cohibirte, era para protegerte. Estar en el lugar que Dios te plantó no significa Dios me quiere mal. No, Dios te quiere protegido, Dios te quiere bien. No le creas la mentira al diablo. Es que hay gente aquí sentada que ya lo comprobó y sabe que lo que le estoy diciendo es cierto. Escuche esto. Mientras que nosotros no tomemos la decisión de entender que mi mejor parte incluye a Dios, seguiremos escogiendo mal. Te van a ofrecer cosas, fácil, incluye a Dios, ahí voy. No, hay que sacarlo porque esto es algo indebido. Sálgase usted. No se meta en donde Dios no está. No se meta en donde Dios le demarcó y le puso fronteras y le puso límites. Y usted va a verle el favor de Dios y la bendición de Dios sobre su vida. Ahora, cruzar de allá para acá, hay varias formas. Una es cuando usted, por su propia decisión y su propia capacidad, regresa y dice: pastor, yo creo que Dios me habló bien clarito hoy. Me devuelvo al lugar que Dios me puso. Yo creo que su palabra fue clara y específica. Yo regreso porque puedo hacerlo. Pero hay gente que está tan atornillada aquí, tan acostumbrada aquí, que necesitan las herramientas del pastor para regresar. ¿Cuáles son las herramientas del pastor? Déjeme se las recuerdo. El pastor cargaba una vara que en su punta tenía una curva, y esa curva se llama cayado. Y el cayado servía para lo siguiente: la vara guiaba. Pero cuando el pastor usaba el cayado era porque esa oveja estaba muy rebelde. Entonces podía tomarla, agarrarla y jalarla y decir: usted no va para donde quiere, va para donde yo quiero. Así que es la primera posibilidad, que usted siga donde va. Y Dios se le inventó este culto y le mandó el cayado y le dijo: lo traigo para acá, a su lugar correcto. Pero el cayado también se usaba en casos aún más extremos para algo un poquito peor. Y era que él podía meter el cayado entre las patas de la oveja y con un movimiento rápido y firme fracturarle las paticas, cargarla, sanarla y decirle: como no quieres venir por las buenas, te voy a traer en mis brazos, te voy a devolver al lugar donde yo te planté, te voy a sanar y te voy a demostrar que el mejor lugar donde puedes levantarte y reconstruirte no es en el pecado, sino en mi presencia. Y hay gente sentada viendo esta palabra que dice: pastor, yo creo que a mí Dios me fracturó las paticas. Yo creo que Dios a mí me quebró el hogar. Yo creo que Dios a mí me quebró la situación, porque siento dolor, pastor. Y cuando veo mi vida digo yo: ¿por qué me metí allá? Tuve que abrir mis ojos de esa manera. Pero hoy te digo, y recibe la palabra y tómala, porque si Él hace la herida, Él también la va a sanar en el nombre de Jesús. Pero tu mejor lugar no es estar en el pecado. Tu mejor lugar no es estar en lo prohibido. Tu mejor lugar no es transgredir tus límites. Tu mejor lugar es obedecer al Dios que te llamó y que en esta mañana te dice: hijo, mi amor te alcanza, mi misericordia te alcanza, y a ti también te puedo levantar. Alguien tiene que levantar las manos y tomar esta palabra si es suya y decir: yo creo que Dios hoy me permite escoger la mejor parte, y la mejor parte se llama honrar a Dios. Por eso Cristo dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La clave no está en que corras detrás de lo prohibido, la clave está en que hagas lo que Dios te permitió hacer. Alguien tiene que alabar a Cristo y decirme amén en esta preciosa y hermosa mañana, si está entendiendo esta palabra. No sigas escogiendo mal. Habrán muchas encrucijadas, pero no te dejes seducir por el árbol prohibido. Mejor pon tus ojos en lo permitido. Qué precioso fue Dios cuando dijo: me toca sacarlos, porque donde hubieran comido el árbol de la vida, hubieran sido eternos. Y esa es nuestra tendencia hasta el día de hoy. Cambiamos lo mejor de Dios por lo peor del pecado. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que el 2024 no seguirá contando esa historia en ti,
que el 2024 tendrás la capacidad de decidir y decir: he logrado ver con claridad lo que el enemigo me está ofreciendo. He logrado ver con claridad la tentación. Se disfraza de bendición, pero no voy a caer. Escojo a Cristo, escojo amarlo, escojo servirlo. Y como Dios nos dio el lema para este año: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí estará tu bendición. Ahí verás cosas maravillosas y cosas grandes, porque si el pecado te quita, la consagración te restaura. Alguien diga mi amén en esta preciosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Alabe a Cristo si lo quiere hacer. Y quiero terminar con esta frase. Mire la pantalla, por favor. Quiero cerrar con esta frase. La mentira del pecado es un veneno que huele a perfume. La voluntad de Dios es medicina que sana la vida. Hoy tú decides qué camino vas a seguir. Si el veneno que huele rico, o el terreno que Dios te entregó. Es que esto allá es pequeñito, pero lo que Dios te dio es enorme. Disfrútalo y te vas a dar cuenta que ese hogar se puede restaurar. Te vas a dar cuenta que ese ministerio se puede restaurar. Te vas a dar cuenta que si un día el pecado te dio riquezas, Jehová te va a bendecir con recursos honestos y santos en el nombre de Jesús. Estoy quebrado, deja que Él te sane. Pero Él no te va a sanar allá, Él te va a sanar aquí, haciendo lo que tú debes hacer. Yo voy a terminar orando por aquellas personas que dicen conmigo: Pastor Juan, yo creo que he escogido muy mal. Creo que he tomado muy malas decisiones. Y creo que más claro no me podía haber hablado Dios. Yo queriendo bendición, estando aquí parado. Yo voy a orar, porque voy a pedirle al Espíritu Santo que abra el camino para que usted pueda regresar, por sus propios medios o porque Él mismo lo tuvo que traer. Pero todo aquel que necesite esa oración, a mí me encantaría abrir este altar para que venga aquí adelante y pueda tomar esta palabra y decirle: Señor, no voy a seguir más en esto. Gracias por abrir mis ojos. Gracias por decirme en esta mañana que eso que yo creía que era no es. Que el día que llegué a ese límite y empecé a hacer lo que yo no podía hacer, empezó la degradación de mi vida. Pero hoy en el nombre de Jesús vuelvo a obedecer al Padre. ¿Hay alguien que necesite esa oración? Venga, corra aquí al altar. Yo quiero orar por usted en esta mañana. Yo quiero que le pidamos al Espíritu Santo que pueda Él darnos una oportunidad, que Él vuelva a demarcar estas fronteras otra vez, que Él vuelva a demarcar estos límites, y que puedas hoy decir: no más, pastor, ya sé lo que debo hacer y también sé lo que no debo hacer. Te van a ofrecer muchas veces, mírame, te van a ofrecer que entres allá. Es que tú sabes que tienes contactos y amigos que te llevan allá, fácil. Solo tienes que decir sí y estás allá. Pero ¿sabes por qué te pedí que vinieras al altar? Porque tu compromiso no es con un hombre, tu compromiso es con el Espíritu Santo de Dios. Y levantarte de tu silla y llegar hasta este lugar no te hace el más pecador de la iglesia. Te hace una persona consciente de que no vas a seguir escogiendo mal. Hay gente escogiendo basura, escogiendo pecado y queriendo bendición. No. Hoy en el nombre de Jesús vamos a escoger lo mejor de Dios para nosotros. Levanta tus manos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a las personas que llegaron a este altar en presencia, pero también los que están en otro país y dicen: yo no estoy allá, pero voy al altar también. Escríbalo. Si usted está conectado en línea, diga: voy al altar. Mi corazón va hasta ese altar. ¿A qué? A disfrutar lo que Dios me dio. ¿A qué? A renunciar a ese pecado barato y engañoso que me va a destruir la vida. Corro al altar, a los brazos de mi Padre, a decirle: Dios, yo escuché en esa predicación que tú restauras,
Vengo para que me restaures. Yo escuché en esa predicación que tú perdonas. Vengo para que me perdones. Yo escuché en esa predicación que tú das nuevas oportunidades. Vengo por la mía, Señor. Perdona mi negligencia. Perdona mi desobediencia. Abre tu boca, díselo. Dile: Señor, perdóname por haberme dejado engañar, por haber caído en esa trampa. Vuelve a colocar tus límites y dile: Señor, los voy a respetar, no voy a transgredirlos. Haré la voluntad del Padre en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y así como el pecado te arrebató, hoy oro para que en el nombre de Jesús tu consagración traiga una restitución de Dios sobre tu vida. Abre tu boca y di: recibo la restitución del Padre, recibo la restauración de Dios sobre mi vida, pero hoy decido obedecerlo con todo lo que soy, en el nombre poderoso de Jesús.